Bien, buenos días y bienvenidos todos al Salón de Actos de esta Escuela Politécnica de Cuenca, hoy con invitados especiales en esta nueva sesión del 21º ciclo de conferencias técnicas de la Escuela Politécnica, una actividad que, como sabéis, viene a reforzar la actividad académica ordinaria del centro con charlas, sesiones de trabajo en temas específicos que tienen que ver con las áreas profesionales de los títulos que se imparten en el centro, edificación y telecomunicación. En este caso, con una charla en torno a una actividad relacionada con la restauración y patrimonio, la intervención, como sabéis, en la ermita de Caracena del Valle, que se realizó con un grupo de alumnos, una sesión de trabajo dentro de las asignaturas del plan de estudios y dentro de un plan más ambicioso en colaboración y coordinación con la Diputación Provincial de Cuenca, cuyo presidente hoy nos acompaña y al que agradezco enormemente por la deferencia de haber venido a estar con nosotros, a presentar también esta charla y sobre todo ese puente tendido siempre en lo que a colaboración institucional respecto a actividades académicas y otras actividades investigadoras desarrolladas en el centro se refiere. Así que, Benjamín, en primer lugar, gracias en nombre de la comunidad universitaria de la Politécnica de Cuenca por esos puentes tendidos, esas líneas de colaboración que venimos desarrollando no solo en el área de edificación, sino también en el área de telecomunicaciones. Los ponentes que nos acompañan están también en esta mesa, por una parte Miguel Ángel Valero, ¿vale? en la parte de como arqueólogo, y María Teresa Cuesta, que también intervendrá a lo largo de la ponencia. Gracias a los dos también por participar de esta actividad, de este ciclo. Sois colaboradores ya fieles también de la escuela, así es que no solo gracias por lo de hoy, sino por este tiempo, este camino de la mano junto a nosotros. Así que voy a ceder a la palabra para que inaugure esta mini charla Benjamín Prieto y para que nos cuente cómo ha sido el proyecto y qué ha consistido. Buenos días. Muchas gracias, César, por tus palabras y también por la acogida aquí en la universidad, en estas 21 jornadas que celebráis con los alumnos, a los que también les agradezco que se dediquen parte de su tiempo precisamente a seguir estas jornadas. Y a Miguel Ángel Valero y a Maite, amigos y también colaboradores en este proyecto. Un proyecto para la Diputación ambicioso dentro de lo que son ya no las competencias de la Diputación, sino más bien también, de alguna forma, los lugares o aquellos espacios donde nuestra provincia nos sorprende, como fue el caso de la iglesia de Caracena del Valle. Como presidente de la Diputación, decía, son muchas las competencias que tenemos, pero en este caso fue un programa en el que de importante tiene que a la Diputación se le suma también un colectivo de voluntarios que es SOS Patrimonio. SOS Patrimonio tuvimos un acuerdo, una especie de convenio, con el que, bajo el lema Recuperando y Embelleciendo Cuenca, y Maite Cuesta es también miembro de la asociación, aparte de arquitecto, que colaboró desde el primer día, y luego también Miguel Ángel se ha incorporado ya más recientemente cuando las necesidades del servicio lo han requerido, y es precisamente de lo que van a versar ambas intervenciones, lo forjamos con la idea de que tenemos muchísimo patrimonio, que aquí en la universidad, dentro de lo que es vuestras asignaturas y lo que es la parte académica, se estudiarán muchas materias, pero también algo muy importante que no lo adquirimos en la universidad, la adquirimos precisamente con el día a día. Tenemos mucho patrimonio que hay que salvarlo de alguna forma y que hay que recuperarlo. La Diputación ha tenido un programa específico durante estos últimos 4 años, que es el Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas, que ha servido precisamente para recuperar patrimonio. Y como decía, en este caso, fuera de ese programa, quisimos hacerlo a través precisamente de los voluntarios. Algunos compañeros vuestros, y seguramente que algunos de los aquí presentes, estuvisteis en aquellas jornadas de noviembre de 2014 y de marzo del 2015, precisamente en este edificio, con elementos singulares arquitectónicos, intentando, y seguimos en la empresa, de que se salve e intentando precisamente de que sea un referente, que yo creo que es la palabra clave, un referente para toda la sociedad de cómo, no solamente con las administraciones, sino con la participación de instituciones como la universidad, y yo agradezco aquí a
algunos profesores que nos acompañan, a Juanjo Arteaga, como pues tuvimos en aquellos momentos la gran suerte de contar con personas que realmente pues afloró en ellos pues esa faceta de altruismo, pero vinculado sobre todo también a unos conocimientos técnicos, también a los bomberos del Cuenca 112 y a muchas personas que realmente pues pudimos, incluso bomberos también aquí de la capital, pudimos comenzar un trabajo en aquel tiempo y que hoy pues tenemos la voluntad, que siempre es el último que se pierde, la voluntad de continuarlo y yo lo que quiero es que sea a la mayor brevedad y que nos permita también, pues dentro de una provincia como la nuestra, en la que hay tanto patrimonio por restaurar y por poner en valor, como se suele decir ahora, de continuar. Y también, pues que, cómo no, personas como vosotros que estáis haciendo vuestra carrera y estáis ahora en vuestros estudios, pues que el día de mañana precisamente este patrimonio sea un medio de vida y un medio en el que desarrollar una profesión. Y con esa voluntad iniciamos esta actividad como otras tantas que hemos hecho durante estos últimos años. Así que eso es mi presencia aquí, César, como siempre, pues a disposición de la universidad y, como digo, agradecido de que la universidad, en los primeros pasos que dimos, también quiso estar en este proyecto y que este proyecto sea un proyecto de futuro y no solamente de lo que se ha hecho hasta aquí. Muchas gracias. Pues damos paso entonces a la conferencia. Juanjo, ¿tienes que añadir algo? Pues os quedáis vosotros, te quedas o como queréis. Sí, si la queréis bajar por si... Sí, sobre todo. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a César y a Juanjo, a Jesús, realmente a esta escuela por la acogida anual que tiene siempre hacia los técnicos y para presentar nuestros proyectos y nuestro trabajo. Pero evidentemente no podemos empezar a hablar de Caracena si no damos las gracias a SOS Patrimonio, a la Diputación de Cuenca y a la Universidad de Castilla-La Mancha por la involucración que tienen todos en esta experiencia. Vamos a hablar, aunque el título de la charla era Proyecto de Intervención en Caracena del Valle, yo siempre, cuando empezamos, teníamos una discusión sobre conversaciones en torno a la ermita de Caracena, porque realmente es esto, o sea, estamos presentando un proyecto de una intervención que hemos hecho, pero supone muchas horas de idas, venidas, viajes, fotos, intervenciones, voluntarios, llamadas, un expediente que va, otro que viene, ahora tal. Entonces, bueno, pues son conversaciones en torno a Caracena. Como algunos de los que estáis aquí no sabéis dónde está Caracena, pues bueno, estamos hablando de un pueblo de Cuenca que está en la Alcarria. Estamos realmente Caracena, si queréis bajar más la... Tiene puntero eso, Maite. Creo que sí, es rojo. No, este es el puntero. Bueno, vamos a ver, en Caracena del Valle realmente ahora mismo no existe y por mucho que intentemos buscarla, localizarla con el Google, etcétera, tenemos problemas porque siempre nos manda a Caracenilla. Caracena del Valle es un asentamiento que existe aquí, que pertenece en estos momentos al municipio de Huete, pero que realmente depende directamente de Castillejo del Romeral. Está situado entre los Valdecolmenas, en el Valle del Río Mayor, en una zona de montes y grandes asentamientos agrícolas. Si veis, es muy difícil porque en todos los mapas de carreteras aparece marcado como Caracenilla siempre, pero no estamos hablando de Caracenilla. Os sonará probablemente la ermita que hay en Caracenilla y toda la industria agropecuaria que tiene, pero no estamos hablando de eso. Estamos en otro asentamiento. Para conocer el sitio en el que estamos es interesante que veamos toda la repercusión que tiene el románico dentro de la Alcarria.
Si veis, estamos muy pocas zonas de Cuenca, pero es fundamentalmente en la zona de Guadalajara. Estamos en la Alcarria conquense, que realmente nos encontramos edificios románicos donde no nos encontramos en ninguna otra zona de la provincia. ¿Por qué? Pues porque en el año 1172, cuando se produce la conquista de Huete, empieza ya el alfoz de Huete con las nuevas zonas a conquistar. Dentro de las nuevas zonas a conquistar aparecen nuevos asentamientos y uno de ellos es Caracena del Valle. Caracena del Valle debe su nombre a otro asentamiento que se llama Caracena, que está en la provincia de Soria. Parece ser que proviene de que los repobladores provenían de esa zona y le pusieron ese nombre. Tenemos constancia de que existe ese asentamiento ya desde el 1176 aproximadamente, pero luego también en el testamento del cardenal Gil de Albornoz en el 1364 también aparece el tema de Caracena, porque el cardenal tenía una casa en ese municipio. Según Madoz, a finales del siglo XIX, en el asentamiento quedan 11 casas, una calle, una casa-palacio, la ermita y la iglesia parroquial. También tenemos constancia de que Fernando III concede el ducado de Caracena y el marquesado que llega hasta nuestros días. Existe en estos momentos la marquesa de Caracena del Valle, que es María Jiménez de Parga o algo así. Pero bueno, no tiene territorios en esta zona y yo creo que realmente no sabía cuando nos pusimos en contacto con ella no sabía ni de dónde estábamos hablando. Si os fijáis, esta imagen es reciente y tenemos aquí un asentamiento y aquí una ermita. Esta es la ermita de la que vamos a hablar. Y esto pueden ser los asentamientos que nos dicen que existen, pero en la actualidad son unas naves agrícolas de una producción agropecuaria que se llama Caracena del Valle, que está ahí. Cuando nosotros vamos por la carretera hacia Huete, lo único que vemos, además es una recta bastante importante que da pie a velocidad, con lo cual lo único que se ven son algunos muros que no tienen muchos muros con mucha vegetación que realmente dices no hay nada, son asentamientos, son corrales, son tal. Pero la sorpresa llega cuando ya nos adentramos dentro del camino y bueno, podemos ver que aparece algo. Ese algo se va transformando en un ábside. Es un ábside con unos canecillos románicos. Tenemos en cuenta que estábamos en el románico que hemos comentado, que la iglesia se empieza a construir en los siglos XII y XIII y que en aquella época, aunque en la provincia, o sea, en España y en Europa se está ya trabajando en el estilo gótico, en la zona que os hemos puesto de la Alcarria se seguía trabajando con el estilo románico. Por eso nos encontramos estos restos románicos en esta ubicación. Si veis, no tenemos más que vegetación, unos restos de una espadaña que más vale no acercarse mucho por la situación en la que nos encontramos y muros. Los muros son de mampostería con algunos sillares a escuadra muy bien, realmente estables y sin problemas, pero fijaos lo que nos encontramos. Una iglesia que colapsa con todos los restos que nunca se han limpiado. Este es el interior de la iglesia, este es el interior de la nave, donde realmente ver eso como una nave o como un cementerio o como lo que nos quieran contar era difícil. En ese momento, cuando entramos ahí por primera vez, no sabíamos ni lo que nos podíamos encontrar ni realmente lo que había. Pero sí que nos da una idea de lo que pudo ser esa iglesia, porque hay dos elementos fundamentales de la iglesia que sí que están datados. Uno es el retablo renacentista que está en la iglesia de la Merced, en Huete, en lo que utilizan como capilla de invierno y sacristía, y esta pila bautismal que está en Valdecolmenas de abajo, que está arriba, que está utilizada como fuente pública hasta que ya hace unos años se percataron de lo que era y se la llevaron a la iglesia. Pero bueno, las fotos de la iglesia salían muy oscuras y fijaos que la foto que está hecha está de la fuente pública en mitad de la plaza, no hay más. Volvemos a la iglesia, nos encontramos ese tramo de cornisa que realmente es muy interesante, es estable, pero todo lo de alrededor. Y fijaos como no queda nada de techumbre ni nada, porque hasta 1966 existía el asentamiento y vivían familias ahí.
Entonces, en el 1966 colapsa y ya dejan de utilizarlo. Incluso hasta entonces, esta iglesia que se utiliza para hacer una romería el 15 de agosto desde Castillejo del Romeral, pues evidentemente ya cuando la iglesia colapsa se acaba la romería y se acaba todo. Bueno, aquí tenemos más detalles que nos hacen ver la envergadura que tenía la iglesia. Fijaos la planta que tiene. Esta planta está sacada en un primer momento, pues allí como pudimos con la vegetación, tal. Tiene una nave de unos 170 metros, un ábside de unos 60, una pequeña sacristía y otra dependencia que llamamos el almacenillo, porque no sabemos realmente si está vinculada a lo que fue la iglesia o luego a la explotación. Mirad, no queda en estos momentos ninguna portada de entrada a la iglesia, sí que hay unos grandes huecos abiertos, pero que realmente el segundo, el que estamos viendo, este hueco pues realmente tiene mucho más que ver con la propia explotación agrícola que luego hubo que con la propia ermita. Fijaos cómo están los muros. En su momento sí que estuvieron recubiertos, pero bueno, aparecen muchos restos de haber tenido transformaciones posteriores. Y esta es la zona de separación de lo que es la nave con lo que sería el ábside, que aparece cegado con una pared, pero porque realmente creemos que es por la propia vinculación agropecuaria, porque fijaos aquí, restos de una pequeña techumbre, porque no creemos que llegase a ser un tejado. Pero bueno, la sorpresa es cuando entramos dentro de ese ábside y nos encontramos este arco apuntado con esos capiteles y las bases. Fijaos. Está encalado, pero bueno, parece ser que también, según las conversaciones con los vecinos, que se encalaba por parte de los propietarios que lo utilizaban como la explotación, no como la iglesia en sí. Pero nos encontramos el ábside, que el ábside es con una transformación de los siglos XVII y XVIII, el altar mayor, que al colapsar la iglesia, pues las únicas vigas que se mantuvieron seguían ahí con ese peligro, y lo que quedaba dentro del ábside, esa bóveda, lo que está en estos momentos cargando. Mucho de este derribo se pudo eliminar en ese momento, pero no queríamos que pisasen por encima a los bomberos, entonces lo que se pudo mantener se mantuvo. Fijaos cómo tenemos la bóveda de la cubierta del ábside, que continuaría con una bóveda de cañón en lo que sería ese tramo de la nave. Ese tramo de la nave, porque en lo que es el principio de la nave, que a finales de los años 60-70 se utilizaba como cementerio, parece ser que esa zona colapsó antes y ya no teníamos cubierta. Estamos hablando siempre desde este hastial hacia el ábside. Entonces, bueno, así era como nos encontrábamos la iglesia antes, hasta que ya aparece el programa Recuperando y Embelleciendo Cuenca, con unos objetivos muy claros de promover entre la población acciones de voluntariado, recuperación, intervenciones en el patrimonio, apoyos a la iniciativa de la recuperación ciudadana para puesta en valor de estos elementos, incentivar la implicación y responsabilidad compartida y ofrecer la posibilidad de que con el patrimonio recuperado pues, se pueda implantar un negocio o una actividad profesional que contribuya a asentar población. Dentro de los objetivos también estaba la dinamización de los principales colectivos sociales, la implicación en la restauración, la puesta en valor y la toma en conciencia por parte de los colectivos. Nada de este proyecto es importante si quitamos del medio a los voluntarios. Los voluntarios empezaron el 14 de noviembre, un día antes de empezar el programa con los voluntarios de la universidad y con los de SOS Patrimonio, con la intervención allí de los bomberos para eliminar el peligro que nos planteaban estos elementos constructivos que se habían quedado allí en el colapso previo. Realmente, ese día nos dimos cuenta de que los muros eran consistentes, que no teníamos ningún problema de derrumbe en las zonas murarias, pero que sí teníamos muchos elementos de madera, tejas y escombros que habían sido dañados, que estaban en posición secundaria y que la vegetación nos estaba interfiriendo negativamente. Con lo cual, pues bueno, se optó por eliminar todo el peligro para que ya pudiesen aparecer todos los voluntarios. Llegamos con los voluntarios
y fueron 2 fines de semana muy agradables porque además, aparte de toda la convivencia, todo lo que aprendimos, es muy halagador ver cómo llegas a una ermita donde no puedes entrar y cuando sales pues ves que tienes unas imágenes que dices, bueno, pues esto lo hemos hecho nosotros a fuerza de sacar con carretillas, cubos, de gastar guantes y bueno, divertirnos. Eliminamos fundamentalmente todos los vegetales que había, los materiales del colapso de la cubierta, mano de obra pura y dura. Pero luego es que nos íbamos animando poco a poco, pues conforme íbamos sacando más vegetación, se iban sacando más tejas, tal, y bueno, pues de pronto iba apareciendo lo que parecía un suelo, lo que parecían unas cruces, lo que parecía tal, bueno, hasta que al final, pues bueno, estábamos totalmente enfrascados en todo lo que... en eliminar a ver qué encontrábamos. Imagino que en una excavación arqueológica al final todos son nervios por ver el descubrimiento, pues aquí estábamos igual. Fijaos cómo esto fue el primer día, pues al final de la primera mañana, o sea que ya habíamos conseguido quitar árboles, quitar mucha vegetación y ya estábamos viendo el suelo al final del túnel, pero bueno, se estaba viendo algo. No todo iban a ser quitar escombro y sacar material, sino que también con los voluntarios tuvimos unas jornadas ese fin de semana. Aquí tenemos a los alcaldes de Huete, de Castillejo, a Benjamín Prieto y a José Valero como presidente de la asociación Sus Patrimonio. Tuvimos clases magistrales de José Luis García Martínez, que nos habló del arte de la zona para implicarnos en lo que era la ermita de Caracena, el valor que tenía. También una clase muy emotiva por parte de don Jesús Jarabo, que fue el último párroco que hubo en la iglesia, el que nos contó realmente la involucración del pueblo, cómo era la iglesia, cómo era la romería y todo lo que se había perdido pues, al colapsar la iglesia y abandonarla. También tuvimos clases técnicas por parte de 2 alumnos de la universidad, un ingeniero técnico y un alumno de Bellas Artes, que nos dieron unas clases sobre madera y sobre intervención en el patrimonio, y luego un cantero que nos llevó una piedra y estuvimos tallando, que realmente pues, muy pocos sabíamos lo que era eso hasta ese momento. También tuvimos una práctica in situ de una intervención con urgencia en el patrimonio que nos dieron Jorge y Damián, y pudimos con los alumnos ver lo que se tendría que hacer para evitar que ese arco colapsase. Como evidentemente nuestra mano de obra no era profesional y no teníamos suficientes medios, pero bueno, sí que tuvimos una clase práctica de lo que se tendría que hacer en caso de que ese arco tuviese problemas, como aparentemente los podía tener. Entonces, bueno, pues después de la intervención tenemos esto. Fijaos que esta imagen de aquí es la primera que hemos puesto con toda la vegetación. O sea, al final ya se ve una nave con unos caminos, porque como fue utilizada como cementerio, eso aparentemente nos marcaban las zonas de enterramientos de lo que eran los pasos. Fijaos también la cantidad de escombro que sacamos a fuerza de carretillas y cubos. Y fijaos cómo queda el ábside ya limpio, con su altar mayor, con los altares laterales, con el escalón que nos marcaba, pero fundamentalmente con una grieta importante. Esa grieta, además, ese fin de semana, el segundo fin de semana nos llovió y fijaos la cantidad de agua que almacenaba esa grieta pues, por las circunstancias en las que estaba. Aparentemente es estable, pero evidentemente hay que consolidarla y realizar una actuación sobre esa zona si no queremos que nos vengan encima. Esa grieta por fuera, a pesar de que son 2 paramentos distintos, también se nos manifiesta. ¿Puede ser un asentamiento diferencial? Puede ser, pero evidentemente estamos en la mitad de una ladera que está asumiendo muchísimo todo el agua que baja y entonces, pues bueno, pues son daños colaterales, ¿no? Evidentemente nos dejamos una iglesia sin cubierta, pero bueno, algo más limpia de lo que la encontramos y con un objetivo claro por parte de la asociación, que era que eso no lo podíamos dejar así. Entonces queríamos seguir involucrados con el programa de Recuperando y Embelleciendo Cuenca y entonces planteamos la recuperación por lo menos de un forjado, bueno, de
de una cubierta en la zona del ábside, pues para conservar tanto la zona que está cubierta como las columnas y el arco de piedra. Entonces, la propuesta que se hace y es el proyecto que tenemos en estos momentos, que está en fase de informe por parte de la Consejería de Cultura, es la cubierta del ábside y de la sacristía de esa ermita. Bien, buenos días. Efectivamente, yo hace muy poco que me he incorporado a este proyecto, y este proyecto no tiene otro sentido que bueno, pues un poco la recuperación del patrimonio. Por tanto, esa recuperación del patrimonio es fundamental, como bien ha dicho Maite, toda esa serie de voluntarios, esa serie de voluntarios que al mismo tiempo que participas, lo que haces es formarte, y formarte de manera divertida. Decía además Santo Tomás de Aquino que las cosas importantes son las que no lo parecen. Y esto, que no lo parece, que parece que está ahí entre la maleza, que parece que es un elemento más, en realidad es un yacimiento verdaderamente relevante. Gracias a la Diputación por tenerme en cuenta, por permitirme incorporarme, gracias a SOS Patrimonio Conquense, gracias a Maite, gracias a la universidad, porque son las tres instituciones que me han permitido la incorporación. Esa incorporación, además, también responde a un interés científico. Ese interés científico es que cuando antes Maite hablaba de la relevancia del románico en esta región, en esta comarca de la Alcarria, viene motivada por el alfoz de Huete, la conquista por parte de Huete, por parte de los cristianos de Huete, y la nueva implantación de la fe cristiana con todos los templos que ello supone. Esa relevancia que no se corresponde en otras partes de la comarca, que solamente la vemos en la Alcarria, en realidad es también motivada porque previo a la conquista árabe de Huete y de la zona, el monasterio servitano que había al lado de Ercábica, al lado de la ciudad romana, el monasterio servitano, tenía una serie de eremitorios y de elementos cristianos que tuvo toda la Alcarria salpicada de multitud de, entre comillas, personajes santos, y el cristianismo intenta recuperar. Entonces, una de las líneas que vamos a intentar implantar en esta nueva investigación arqueológica es eso, ver esos elementos a qué se deben. Mi trabajo, fundamentalmente, dentro de la ermita es asistir al arquitecto. Ya os lo dije a muchos de vosotros, os recuerdo de hace una semana en una clase. Nuestro trabajo como arqueólogos es trabajar de la mano, lo decía muy bien Juanjo. Trabajamos de la mano y intentamos, mediante dos formaciones complementarias, sacar el mejor proyecto adelante. Los trabajos arqueológicos realizados hasta el momento allí han recuperado tejas, han recuperado también, pero bastantes molduras de la formación y de la decoración y la ornamentación del templo. Esa decoración y esa ornamentación nos permitirá, si hubiese una tercera fase, poder reconstruir, poder saber cómo era la ornamentación. Fijaros el retablo y la pila bautismal que tenía. Pues la decoración del templo iba pareja al mismo. ¿Qué pasa? Que la reutilización del mismo como elemento agrícola lo que hace es prácticamente arrasarlo. Entonces, una de las partes que haremos será la lectura de todos esos materiales recuperados para intentar reconstruir la ornamentación del interior. Pero aparte de eso, esta iglesia románica es una verdadera maravilla, y entonces parece ser que constructivamente tiene al menos 3 fases. Y esas 3 fases son las que, mediante la lectura de paramentos, que también el otro día explicamos y que ahora no voy a incidir en el asunto, intentaremos discernir, a ver cómo fue construyendo y evolucionándose. Esa evolución y ese engrandecimiento de la Iglesia, desde las dimensiones, va a responder seguramente a la importancia que hablaba antes Maite de la aldea de Caracena del Valle y de la relevancia que tiene política por los Gil de Albornoz y demás. Entonces va a suponer una llegada de personas. En esa línea, todos esos restos que ahora en superficie se aprecian y que parecen restos constructivos de corralas, de ganado y de elementos agrícolas, van a ser objeto de una prospección arqueológica, porque en superficie siempre nos quedará un poco los vestigios. Allá donde haya sido arado mediante la recuperación de los materiales y donde no, la topografía nos indica dónde puede estar esa evidencia de cómo era la morfología de ese palacio y esas casas que conformaban la aldea a finales del XIX, pero que seguramente en el siglo XII y XIII eran de mayores dimensiones.
Otra parte importante que creemos conveniente, no sé si os acordáis también, y aludo a los de la clase, por tanto el que se la perdió le falta un montón de información, y se ríen los profesores, es el vaciado bibliográfico. El vaciado bibliográfico realizado hasta el momento es importante porque nos habla de las casas que había en el siglo XIX, de que si tenía una heredad allí Gil de Albornoz, pero los archivos diocesanos y el archivo histórico seguramente a todas luces nos va a aportar una información importante que nos va a permitir cotejar si luego las descripciones que hay parroquiales son las mismas de lo que luego nos encontramos y nos evidenciamos. A veces la arqueología, el 80% de la arqueología se hace en el laboratorio, leyendo archivos, y nos va a decir dónde podemos leer, analizar o investigar, en qué línea podríamos un poco intentar incidir. Esa parte es una parte importantísima también que vosotros, como futuros arquitectos técnicos, ingenieros de la edificación, perdonad, pues podréis desarrollar, y es una línea de investigación importantísima en los yacimientos históricos, en los elementos a recuperar. Una parte fundamental que a veces no se hace, y ni los arqueólogos en ocasiones la hacemos, es la lectura de los archivos y de los informes, que hasta por cualquier dato como es una herencia, las descripciones parroquiales. A veces cuando se hace una boda tenemos también los datos de hasta dónde está funcionando la iglesia como tal. Todos estos elementos pueden luego ayudarnos a la reconstrucción para que la restauración se haga de la mejor manera posible. Con todo ello, sí que estaremos en posición de hacer una lectura del templo de manera adecuada, de tal manera que cuando se vaya a restituir, si no hay dinero para esa restitución, al menos sí que la haya para el 3D, para una reconstrucción virtual, que ahora mismo ya son muy baratas y que es otra línea de investigación y puede ser objeto de un TFG o TFM, lo dejo caer, porque también aquí me imagino que lo que os interesa es sacar puntos de información para que os sean rentables académicamente y científicamente. Y fundamentalmente lo que vamos a hacer es asistir al proyecto arquitectónico, a la dirección arqueológica, a la dirección facultativa, para pues esos huecos, esa reconstrucción de una parte de la cubierta y demás, se haga pues encajándose en los huecos que quedaban, intentando ver que los materiales son compatibles, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, todo se sintetiza en que hay mucho por hacer. Hubo una primera intervención realizada por unos compañeros que está en fase de estudio y de reanálisis, y que pues hay un montón de líneas convergentes que pueden llevarnos a un final común, que es el estudio integral y la recuperación del patrimonio. Además, si se hace con estas actividades que implican, que generan voluntariado y que generan además buenas sinergias, muchísimo mejor. Por tanto, nuestra labor arqueológica se va a ceñir a eso, a asistir al arquitecto y a colaborar en todo lo que se nos pida, porque estos intereses comunes y ciudadanos son siempre bienvenidos y muy gratificantes. Y como os decía, las cosas importantes son las que no lo parecen. Y esto, el pozo que os quede si se participa en el proyecto, será lo verdaderamente relevante, lo gratificante. Bueno, pues ahora mismo estamos en fase de que la comisión, no existe la comisión provincial, sino que la delegación de Cultura de la Junta de Comunidades nos informe favorablemente para poder continuar el expediente. El tema es que para los... en la Junta de Comunidades esta ermita aparece como una ruina. Entonces ellos el concepto que tienen es de conservar la ruina. Nosotros lo que queremos hacer es ponerla en valor, pero no queremos una ruina, queremos que ese edificio vuelva a tener, si no las características al 100% que tenía, sí que poder con la intervención dinamizar la zona. ¿Dinamizar la zona cómo? Realmente aquí había una romería una vez al año que juntaba a los pueblos de la comarca y que hacía que esa zona se recuperase. Entonces lo que queremos es que nuestra intervención sirva para poner en valor otra vez ese edificio y que esa romería se vuelva a activar. El año pasado, como pasamos los 2 fines de semana en Castillejo del Romeral, pues realmente vuestros compañeros supusimos entre todos una revolución en el pueblo, porque claro,
El único sitio hostelero que había era el albergue, que nosotros lo teníamos colapsado durante los 2 fines de semana, y veían gente joven por el pueblo que realmente no estaban acostumbradas a ello más que en verano cuando llevan sus fiestas. Entonces, cuando volvimos otra vez en marzo con los voluntarios de la asociación, porque ya no volvimos a contar con los alumnos, porque lo único que nos quedaba era limpiar la sacristía, y dijimos, bueno, pues un fin de semana nosotros quedamos y acabamos con ello, pues ya volvimos otra vez al albergue a comer, y con la gente que estaba allí, que acababa de salir de misa de Castillejo del Romeral, el cura, tal, el alcalde, que siempre se ha involucrado mucho con nosotros, pues propusimos que deberíamos volver a recuperar la romería. A lo cual el cura decía, pero ¿qué es eso, por favor, otra vez? Porque claro, realmente estamos hablando de un cura joven que no sabe lo que era la romería ni la ha vivido, y a lo mejor para él pues era un mero incordio, pero las personas que viven en el Castillejo, que realmente octogenarios todos, cuando nosotros propusimos que sí, que volveríamos y que que intentaríamos recuperar que todos los alumnos volviésemos a la romería, tal cual, pues bueno, pues sí, por parte del pueblo ellos dijeron que sí. Entonces estamos intentando, este año no ha podido ser, pues porque como las cosas de Palacio van despacio, entre que haces el proyecto, lo redactas, un informe que va, otro informe que viene, ahora necesito esto, ahora necesito lo otro, evidentemente no vamos a recuperar la romería para ir de romería a un edificio que, bueno, que sí, que ha variado bastante y que la gente no lo ha conocido porque lo conoce con hierbas, pero bueno, sí que la intención es para el 15 de agosto del 2016 que se vuelva a recuperar esa romería. Ayer estuvimos en la catedral buscando, porque resulta que en unos documentos que nos aparecen, un periodista conquense nos dice que la Virgen de los 7 Sayos, que era la Virgen de la Asunción a la cual se hacía la romería, que estaba en la catedral. Parece ser que en los años 60, cuando la iglesia colapsa, en aquella época se está creando el Museo Diocesano, entonces se recuperan todas esas imágenes que había por ahí y se traen a la catedral. Pero en la catedral no está. En el archivo diocesano tampoco, y nos remiten otra vez a Goethe, a la Virgen esta que hemos visto en el retablo. Pero bueno, no creemos que no es esa la de la romería, y estamos en ello, ahí detrás de qué talla puede ser la que nos lleve a esa romería. Para organizar la romería, evidentemente, previamente tenemos que haber acabado esta obra. Como os he dicho, estamos esperando informes favorables para poder iniciar ya el expediente de contratación. Y bueno, pues tenemos ya el informe favorable por parte del Ayuntamiento de Goethe, que es al que le corresponde informar. Está el informe favorable para la obra y nos falta el informe favorable al control arqueológico, que bueno, esperemos que la semana que viene ya lo tengamos. Hemos tenido que convencer, o sea, con el tema de la romería, a la consejería de que realmente no queremos conservar una ruina, sino que queremos volver a poner en valor el edificio. Parece ser que de momento no hay ningún problema porque nos han emitido el informe favorable para la intervención arqueológica, o sea, arquitectónica, con lo cual, pues bueno, parece ser que ese primer paso ya de vuelta a poner en valor ya lo tenemos superado. Como veis, lo que se va a hacer va a ser la intervención en la zona del ábside, porque sí que tenemos, bueno, el día que estábamos allí con los voluntarios, cuando estábamos limpiando, apareció un señor por allí y entonces se acordaba que su tía, una tía suya, estaba allí enterrado, entonces pues nos llevó a donde estaba, donde él recordaba que iban a enterrar, entonces ya sí que vimos que había varios restos de enterramientos y que realmente esos enterramientos eran del siglo XX, con lo cual pues bueno, se opta por el respeto a esa zona de enterramiento, y la intervención se haría en la iglesia. Evidentemente, lo único que encontramos fue una cruz de hierro, pues porque estaba oculta entre la maleza y poco más. No había lápidas, no había nada más. No sabemos cómo podía haber llegado a ser, porque tampoco hicimos una excavación arqueológica como corresponde. No vaya a ser que nos apareciesen huesos en posición primaria o secundaria y la liásemos el fin de semana para estar allí con el voluntario. Bueno, pues la intervención es una estructura de madera con las mismas características físicas y geométricas que tenía según los restos que nos hemos encontrado, según los restos que había en la cubierta cuando subimos con los bomberos. Son 3 cerchas y la cercha de culpe, y bueno, y 3 aguas en la zona de la sacristía. El tema del pequeño almacenillo, como
Algunos creemos que ese almacenillo proviene de la explotación agrícola, pero otros piensan que puede ser una escalera que subiese a la sacristía. Aunque no lo tenemos nada claro, pues bueno, a ver ahora qué hacemos, si tiramos los muros o vamos a tener que cubrir, ya, a ver qué dice la arqueología. Fijaos cómo está el edificio, cómo nos lo encontramos ahora y cómo quedaría con la cubierta. Evidentemente no tenemos opciones a reconstruir esa bóveda que nos quedaría debajo de la cubierta, con lo cual ahí lo que haríamos sería consolidar esos restos y dejarlos cuanto más limpios mejor. Ahí, o sea, aquí ahora tenemos dos intervenciones también. Una primera que sería con, evidentemente, no vamos a llevar voluntarios a trabajar en una cubierta para ejecutar una cubierta. O sea, nosotros ahí ya con la subvención iniciamos un expediente de contratación y una empresa adjudicataria de esas obras ejecutaría la cubierta, pero luego la limpieza de los paramentos, pues sí que queremos volver a involucrar a los voluntarios y que si tenemos que ir un fin de semana a pintar o a encalar o a lo que corresponda, pues bueno, pues creo que todos estaríamos dispuestos. Entonces, esa sería la tercera parte ya de la intervención. Con el tema de los huecos, estos son los 3 huecos. Este es un hueco cegado que nos encontramos y estos son los 2 por los que accedemos a la nave. No vamos a intervenir en ellos, lo único que vamos a proponer ahí es un cerramiento con una valla permeable visualmente para evitar el vandalismo interior, donde ahí ya sí que tendremos un pequeño guiño a los voluntarios con sus datos en el paramento, tal y como se está haciendo en las reconstrucciones románicas de la comunidad de Castilla y León. Entonces, pues bueno, eso Cultura nos ha permitido, con lo cual, pues bueno, ya el diseño de la reja ya aparecerán nuestros voluntarios ahí. Fijaos cómo tenemos la cantidad de grietas de la bóveda, cómo quedaría, pero bueno, ya esa sería. Fundamentalmente ahora nos vamos a centrar en la cubierta y luego ya la intervención interior ya la dejaríamos. Lo que sí vamos a acometer ahora es la restauración, el cosido de esa grieta. Tenemos 2 opciones del cosido, o bien coserla al modo tradicional en base a elementos de acero inoxidable, o bien como últimamente se están restaurando todas estas cosas con la fibra de carbono. El problema de la fibra de carbono es que es una mano de obra cualificada y en la provincia de Cuenca pues me está costando bastante el llegar a esa implicación, pero a mí también me gustaría que se pudiese poner ese elemento, pues por ser más novedoso en una restauración, en una bóveda, que hasta ahora no se ha podido ejecutar nunca en Cuenca. Se ha ejecutado y se está ejecutando en Lorca, en todas las restauraciones del patrimonio en Lorca, pero bueno, sería una forma de... Es una intervención muy pequeñita porque son 2 metros de fibra de carbono, pero bueno, también hacerlo aquí pues como un tema novedoso. El hueco este que tenemos, que ahora mismo está cegado con una pared, que esa pared, ese día, el día que estábamos ahí con los voluntarios, intentamos por todos los medios que se cayese la pared, pero no hubo forma. Mira que le dimos golpes y cada vez que pasábamos con la carretilla a ver si desaparecía la pared, a ver si hacíamos el hueco más grande, pero no. Pero bueno, sí que está en muy mal estado, tiene muchas grietas y, vamos, dependiendo de lo que digan los informes arqueológicos, pero evidentemente no tiene ningún lugar de ser, o sea, hay que quitarlo, sí o sí. Como vamos a tener cerrada la iglesia en los otros huecos, no vamos a tener problema, pues proponemos eso. Eso sería la vista que nos quedaría desde el interior. Y bueno, como veis, lo que es el perfil ya varía. Tenemos una historia rara por el encuentro de lo que se ve que es una iglesia que tiene la mitad de cubierta y la otra mitad descubierta, pero bueno, también así tenemos el tema del cementerio, que evidentemente en el siglo XXI ejecutar un cementerio cubierto pues tampoco es interesante. Eso sería como nos quedaría a la zona del monte. Esta es la zona el otro alzado, el que da a la finca, y esta es la zona del ábside. En el ábside se recuperarían las piezas que están ocultas entre la maleza, las que hemos recuperado, y se tallarían algunas, porque como uno de los voluntarios es el arqueólogo con el cual estuvimos con él tallando y tal, pues bueno, también se comprometió a que las piezas que faltasen que nos las ejecutaría, con lo cual aquí estos somos voluntarios y hay que tomar en cuenta a todos.
Y bueno, este proyecto está siendo posible gracias a SOS, a la Diputación y a los alumnos, y evidentemente no podía cerrar el PowerPoint sin los nombres de todos los colaboradores, de todos los voluntarios, a los que evidentemente desde todos los medios posibles damos las gracias y evidentemente esperemos que la ocasión, o sea, que les haya gustado para que podamos continuar con su colaboración. También os animo a vosotros, si estáis interesados en continuar. Es una experiencia muy bonita, nos lo pasamos muy bien, entonces estamos abiertos a cualquier opción. Caracena del Valle es la primera de las intervenciones que hacemos con SOS, pero cuando acabemos esta, estaríamos dispuestos a seguir con otros edificios. Entonces, pues bueno, pues los que os queráis apuntar con nosotros, evidentemente estamos abiertos a vuestras sugerencias. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, lo que queráis. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, a mí me toca agradecerles a Miguel Ángel y a Maite la presencia hoy aquí. Como bien han dicho antes, colaboradores ya habituales de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialmente de esta Escuela Politécnica de los dos grados. Agradeceros vuestra presencia, agradeceros vuestro trabajo en la iglesia, en la ermita de Caracena y en vuestro trabajo diario, que sé que es muy importante para esta ciudad y para esta provincia. Agradecer también la presencia del presidente de la Diputación y de Javier Parrilla, diputado también de la Diputación de Cuenca. Y nada más. La semana que viene se continúa con el 21 ciclo de conferencias de información técnica y espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias.